Ahora vamos a continuar y vamos a hacernos la pregunta si es que habrá pecado durante el milenio por las personas físicas que estén viviendo en la tierra. Y la respuesta es, ya que hay libre albedrío, sí, habrá pecado. Y todo eso se basa en la elección. Justo como en el principio, con Adán y Eva, que dijo Dios. Se reduce todo a una frase muy pequeña, que es obedezcan mi voz. Porque Dios les dio todas las instrucciones que ellos necesitaban. Él les habló acerca del árbol de la vida, les habló acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dijo, en el día que coman de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, al morir, ciertamente morirán. Y esto es cierto hasta el final. Porque los pecadores que no se arrepientan, sabemos que morirán la segunda muerte. Entonces esto es lo que nos muestra. Habrá elecciones y nosotros tendremos que hacer esas elecciones. Porque cuando alguien va en contra de la ley de Dios, está pecando. Y cuando hay pecado, debe haber arrepentimiento y restauración. Y veremos que eso es algo que probablemente tomará lugar sin duda. Ahora, aquí hay algo en Deuteronomio 30 que es siempre cierto a través del tiempo, a través de todos los pactos espiritualmente y físicamente. Deuteronomio 30, versículo 15. Porque esta es una manera diferente de describir lo que sucedió en el jardín del Edén. Deuteronomio 30, versículo 15. He aquí, he colocado delante de ustedes en este día bien y vida y bien y muerte y mal. Y esto también va a suceder todo durante el milenio y durante el periodo de 100 años. Porque eso se aplica en todas las circunstancias dentro del plan de Dios. Está la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, en que les ordeno en este día amar al Señor su Dios. Y esto va a ser lo primero que vamos a estar enseñando. Vamos a enseñar a las personas a que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y que cuando ellos pequen, que se arrepientan y que puedan recibir perdón y restauración. Dice, para amar al Señor su Dios y para andar en su camino. Y eso es lo que vamos nosotros a estar enseñándoles a las personas, como vemos en Isaías 30, que dice que los maestros ya no serán quitados, ya no estarán escondidos, sino que estarán ahí para que si alguien se está yendo a la izquierda o a la derecha, para decirles, ¿verdad? No, no vayas para allá, anda por el camino de Dios. Ahora, con el libre albedrío, para aquellos que sean rebeldes, eso va a ser muy difícil que lo tomen. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Vamos a verlo en un momento. Versículo 16. Para caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedan vivir y multiplicarse. Y en el milenio, para que puedan vivir y recibir la vida eterna. Eso es lo que vamos a estar enseñando. Ese es el propósito de todo ello, que lleguen muchos hijos e hijas de Dios a su reino, porque el plan de Dios es tan grandioso que ni siquiera podemos llegar a pensar en los términos que Dios piensa. De hecho, es difícil para nosotros pensar en un trillón, por ejemplo. Pero ¿qué tal si hablamos de trillones y cuatrillones, cualquiera que sea el número más allá de ello, el cual Dios dice que Él conoce todas las estrellas por nombre y número? Entonces, ¿cuál es el propósito de todo eso? Todo esto tiene que ver con nosotros. Él tiene que ver con las personas entrando al reino de Dios espiritualmente durante el milenio.
De aquí, continuando en el versículo 16, dice, para que puedan vivir y multiplicarse. Y esa es una gran declaración. Y sean multiplicadas. Ahora, no solamente, no solamente físicamente, sino espiritualmente también durante el milenio. Porque lo que Dios está haciendo es multiplicar sus hijos e hijas espirituales y ese va a ser un número innumerable cuando ya suceda. Y que dice aquí en el versículo 17, dice, y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla, en el versículo 16. Ellos estarán viviendo en la tierra. Será lo más grandioso, lo más próspero, lo más productivo, lo más amoroso, lo más obediente que haya habido en la historia del mundo. Ahora, versículo 17. Pero sí, y esto muestra que es condicional. Ese sí es condicional, porque hay condiciones, hay elecciones que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que escoger. Nosotros tenemos que también tenemos que guiarlos a ellos y enseñarles que ellos tienen que escoger y que deben escoger el camino de Dios, el camino de sus mandamientos, el camino de sus estatutos, el camino de sus juicios y traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso va a ser algo espectacular que acontecerá. Vamos a continuar ahora en el versículo 17. Pero si su corazón se aparta, esto está mostrando que hay elección. Dios no va a quitar la posibilidad de elección, el libre albedrío, porque Él no quiere robots. Él quiere personas que lo amen, que lo sirvan, que sean convertidas, que sean sus hijos e hijas espirituales, porque su plan es tan grandioso que el universo entero está esperando. Versículo 17, pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen, sino son arrastrados y adoran otros dioses y los sirven, ahora ya no habrá otros dioses alrededor en ese tiempo. Así que se da una adoración de sí mismos y su propio camino y sus propias ideas, y sus propios pensamientos apartados de Dios. Versículo 18. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. Es lo mismo que Él les dijo a Adán y Eva. En el día que coman de Él, al morir, ciertamente morirán. Aquí está. Dice, ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra. Y tampoco recibirán vida eterna. A donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y la tierra para registrar este día con ustedes. Y esto pasa por todo el plan de Dios en todos lados, todo el tiempo. Desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo de los últimos que entren en el reino de Dios. Versículo 19, yo llamo al cielo y la tierra para registrar en este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir. Ahora, eso afecta a todas las personas físicas durante el milenio. Es para todos nosotros que estamos entrando al reino de Dios como seres espirituales. Siempre que siempre amemos, siempre amemos a Dios y guardemos sus mandamientos y que entendamos su palabra y que vivamos por ella. Versículo 20. El versículo 20. Y empieza donde nosotros empezamos en el verso 16. Dice que puedan amar al Señor, su Dios, y puedan obedecer su voz. Y dice puedan, y todo lo que aparezca con puedan significa que hay una elección. Tenemos que elegir y tenemos que entender. Por eso es que tenemos que derribar cada pensamiento que es hostil hacia Dios
y traerlo al cautiverio y desecharlo, cualquiera que sea, y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días. Piensen en eso en relación a la vida eterna. Dice, para que puedan vivir en la tierra, la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, dárselas. Y eso también se aplica al reino de Dios. Ahora, ¿qué le sucederá al pecador? Algo les tiene que suceder a ellos. ¿Qué hay de aquellos que no se arrepientan? ¿Cómo funcionará esto? Pues podemos ver parte de ello volviendo a Génesis 3 y Génesis 4. Porque Adán y Eva pecaron. ¿Y qué le sucedió a ellos cuando pecaron? No está registrado que se arrepintieron. Pero Dios igual no los abandonó, porque Él recién estaba empezando su plan. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó con Él creando al hombre y la mujer. Él había preparado un jardín para que ellos vivieran con Él, y ellos vivieron con Dios en el jardín. Y Él les dijo acerca del árbol de la vida, y les dijo acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, cuando ellos se atribuyeron el decidir por sí mismos, en lugar de mirar al liderazgo de Dios y la verdad de Dios y los mandamientos de Dios, ellos decidieron que podían hacerlo ellos mismos. Ahora, Satanás el diablo estaba allí para tentarlos. Durante el milenio, Satanás el diablo no estará presente. Así que las circunstancias serán sustancialmente diferentes. Pero el hecho de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el amor y la verdad, el pecado y la desobediencia, serán iguales. Entonces, ¿qué sucedió cuando pecaron Adán y Eva? Ellos fueron removidos de entrar al jardín del Edén. Eso significa que ellos fueron exiliados. Eso es, excluidos de entrar al jardín del Edén. Ahora, pareciera que ellos pudieran venir a la puerta oriental del jardín, donde estaban los querubines con una espada para prevenirlos de entrar, una espada ardiente. Y Dios se encontraba con ellos ahí. Ahora, no sabemos el tipo de relación que tenían con Dios, pero Dios estaba ahí para enseñarles ciertas cosas fundamentales acerca de vivir. Entonces, encontramos que Eva dio a luz a Caín y después a Abel. Y resultó que en el año 135 de su existencia, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Y él estaba enojado con Abel, porque Dios aceptó a Abel, ya que su sacrificio era recto. En otras palabras, Abel estaba obedeciendo la voz de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada, porque no fue de acuerdo a los mandatos de Dios. Así que Caín no obedeció a la voz del Señor. Entonces él se enojó y mató a su hermano. ¿Y qué le dijo Dios a Caín después de que mató a Abel? Le dijo, será removido a la tierra de errantes, un exilio más lejano, un alejamiento más grande. Y eso es probablemente lo que sucederá durante el milenio. Ahora vamos a ver eso de nuevo.
Miremos lo que sucedió en el tiempo del diluvio. La maldad se multiplicó tanto que la única manera, ya que Dios había dado libre albedrío, y todos eligieron ir por el camino de Satanás, el diablo, Dios tuvo que destruir todo. Pero Él salvó a Noé y a su familia y las cosas en el arca. Todo fue destruido por el diluvio. Y fue un diluvio mundial. Ahora, sabemos nosotros que hay grandes hoyos que van tan profundamente en la tierra, donde hay más agua debajo de la tierra de la que está cubriendo los océanos ahora. Así dice que el diluvio fue real, sí sucedió. Y nosotros sabemos también que la paga del pecado es la muerte y la paga del pecado es la destrucción de toda su sociedad, sus ciudades, todos los que están viviendo en ellas, porque en lugar de venir a Dios, ¿qué hicieron? Sus pensamientos eran malvados continuamente. ¿Por qué? Porque abusaron ese libre albedrío. Ahora nosotros encontramos lo mismo en Segunda de Reyes 16, acerca de Israel. Ahora, realmente no vamos a decir nada entre ese tiempo y Sodoma y Gomorra, pero también se quemaron porque no se arrepintieron, ¿verdad? Segunda de Reyes 16. Segunda de Reyes 17, perdón. Ahora veamos lo que sucedió porque Israel pecó, se fue tras Baal, se fue tras el trabajo de sus propias manos, establecieron sus ídolos y rechazaron el camino de Dios. ¿Y qué les sucedió? ¿Qué les hizo Dios? ¿Qué les sucedió a ellos? A ellos. Entendamos que lo vemos sucediendo ahora en el mundo a nuestro alrededor, lo mismo. En Segunda de Reyes 17 vemos en el versículo 22 un nuevo exilio, no solo de algunas personas, sino de todas las 10 tribus de Israel. Segunda Reyes 17:22. Porque los hijos de Israel caminaron en todos los pecados de Jeroboam, los cuales él hizo. No se apartaron de ellos, hasta que el Señor removió a Israel de su vista, como él había dicho por todos sus siervos los profetas. Es que Dios siempre da una advertencia. Durante el milenio con las personas, si están pecando, diremos también, este es el camino en el que hay que andar. Porque Dios nunca hace nada sin una advertencia. Así que aquí está. Dice, entonces Israel fue llevado fuera de su propia tierra a Asiria, como es en este día. Ellos hicieron eso porque habían pecado contra Dios. Ellos fueron removidos a causa de sus pecados secretos. Ahora, tenemos que entender algo que probablemente también estará sucediendo durante el milenio. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. Y esto va a ser muy interesante. Y la razón es por lo siguiente. Porque esto va a aplicar al milenio al igual que al periodo de 100 años, que es ilustrado por el último gran día. Esto es lo mismo que Dios hará cuando haya justicia entrando al reino de Dios. Cuando haya pecado, habrá exilio de la comunidad. Y nosotros también entendemos, y lo vamos a cubrir en el último gran día, que parece, como dice en el libro de Apocalipsis, que el lugar de exilio será algún lugar en Gog y Magog. Que allí será el lugar donde irá el pecador si no se arrepiente y morirá allí.
Vamos a empezar desde el versículo 17, Isaías 65, 17. Dice, porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Ahora, ¿recuerdan toda la destrucción que sucedió en la tierra al retorno de Cristo? Entonces habrá una tierra nueva y un cielo nuevo alrededor de la tierra. Y me pregunto cómo será deshacerse de todos los satélites que están allá afuera. Piensen en eso. Cielos nuevos y tierra nueva. Dice, porque las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo. Porque he aquí yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más oída en ella, ni la voz de llanto. Ahora, esto es solo un resumen de lo que sucederá durante el milenio. Porque no podemos tener a los pecadores viviendo en la misma área geográfica que los justos. Precisamente es por eso que Dios tiene exilio. Ahora, el versículo 20 nos dice bastante. Dice, no habrá un niño que viva solo unos pocos días, porque muchos van a tener una vida plena. Dice, ni el hombre viejo que no haya llenado sus días. Ahora, esto es lo que se vuelve un poco más complicado. Entonces, detengámonos aquí y pensemos por un momento. Cuando Cristo regrese, los muertos serán levantados. Los ángeles los llevarán en las nubes para encontrarse con Cristo en el aire, en el mar de vidrio. Aquellos que estén vivos y sean cristianos convertidos, serán cambiados en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Así que esto nos da el precedente de lo que les sucederá a las personas durante el milenio, que lleguen a vivir 100 años, como lo dice aquí, y que sean justos. Serán transformados instantáneamente en seres espirituales. Y ese será un proceso veloz de muerte instantánea y restauración. Porque es dado a todos los hombres morir una vez. Y al pecador morir 2 veces. Esto tiene que suceder. Así es que sigamos leyendo aquí, vamos a ver si podemos entenderlo. Versículo 20. De nuevo, dice, no habrá un niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. ¿Qué es? Es muerte instantánea y cambio a un ser espiritual, si es que son justos. Dice, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Esto significa que él morirá. Ahora, si los pecadores son removidos de la sociedad, entonces tiene que haber un lugar, el cual se le podría llamar el reino de los pecadores. Entonces lo que tenemos es esto. Durante todo el milenio, las personas tienen la oportunidad de amar a Dios, guardar sus mandamientos y vivir de la manera que deberían. Cuando pequen, tendrán la oportunidad de arrepentirse. Ahora, ¿qué sucede si no se arrepienten? Son removidos de la sociedad inmediata. Ellos probablemente irán a un lugar donde puedan tener tiempo de ayunar, de estudiar,
de recuperarse y arrepentirse. Ahora, ¿qué sucede si van ahí y no se arrepienten? Entonces tienen que ser exiliados. Y vamos a ver en el último gran día que habla acerca de Gog y Magog. Dice, ellos viven su vida allí. Ahora, ¿es posible para ellos llegar ahí, arrepentirse y volver? Bueno, probablemente, porque Dios siempre honra el arrepentimiento. Pero si no lo hacen, mueren malditos. ¿Por qué? Porque se enfrentarán a la segunda muerte. La segunda muerte es la última maldición. Entonces, a eso se refiere aquí. Eso será todo durante el milenio, como vemos aquí. Y después, más adelante, en el último gran día, lo aplicaremos de nuevo al periodo de 100 años. Pero aquí es donde obtenemos el periodo de 100 años. Ahora, versículo 21, ¿qué es lo que dice de acuerdo a los que sean justos? Versículo 21, y ellos construirán casas y vivirán en ellas y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ahora, eso es lo que sucederá durante el milenio. Y eso va a ser grandioso cuando lo entendemos y lo conectamos todo. Ahora vamos a Lucas 15. Vamos a Lucas 15. Es algo similar a ello. ¿Qué es? El hijo pródigo. Vamos a Lucas 15. Porque, ¿qué es lo que va a tener que suceder cuando sean removidos de la sociedad? Ellos van a tener que arrepentirse y volver en sí. Pero aquí, de nuevo, está la operación del libre albedrío. Aquí está lo que dice acerca del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11. Versículo 11 en Lucas 15. Luego él dijo, un cierto hombre tenía 2 hijos. Siempre interesante, ¿no es así? Porque ¿qué tuvimos con Adán y Eva? 2 hijos. ¿Qué tuvimos también con el nacimiento de Jacob y Esaú? 2 hijos. Es muy interesante. 2 hijos. Y el más joven de ellos le dijo a su padre, Padre, dame esa porción de la propiedad, la cual cae a mí. Y él les dividió su sustento. Y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo juntamente y partió a un país distante. Él se fue siendo obediente a su padre, dejó la bendición que habría si se hubiera quedado ahí. Él decidió que haría lo que él quería hacer. Él va a decidir el bien y el mal por sí mismo y lo que quiere hacer. Pero como vamos a descubrir, siempre pasa lo mismo, porque las leyes de Dios siempre funcionan en todas las circunstancias para bendición o para maldición. La maldición es castigo, es en esperanza de que lleguemos al arrepentimiento. Entonces partió y fue a un país muy distante. Y estaba viviendo en libertinaje, en un resumen rápido, ¿verdad? Estaba tomando elecciones estúpidas. Y cuando las personas hacen elecciones estúpidas, ellos piensan que se pueden salir con la suya.
Si usted no cree que es cierto eso, mire el problema de las drogas en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos. Miren también lo que está sucediendo con todo el libertinaje sexual que está sucediendo. Ellos piensan que esto es mejor que lo que tenían, pero se darán cuenta que esto llevará al desastre total. Aquellos de nosotros que quedemos aquí, más vale que nos acerquemos a Dios, que nos mantengamos cerca de Dios. El desastre también nos rodeará a nosotros. Ahora, entonces, después de un periodo de tiempo, por eso se tiene el exilio, para que pueda estar alejado de las cosas y pueda tener tiempo para pensar, para examinar lo que hizo y que tenga tiempo de arrepentirse. Veamos lo que sucedió aquí con el hijo pródigo. Versículo 14, pero después de que había gastado todo, allí se levantó una hambruna severa a través de aquel país y él comenzó a estar en necesidad. Le llegó la prueba. Y vaya prueba que fue esa. Versículo 15, entonces fue y se contrató a uno de los ciudadanos de aquel país y lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Ahora la peor ocupación que puede tener un judío es alimentar a los cerdos. Versículo 16. Y él estaba anhelando llenar su estómago con las cáscaras que los cerdos estaban comiendo, pero nadie le daba nada. Un tiempo difícil. ¿Acaso no nos enfrentamos todos a tiempos difíciles? ¿Acaso no todos tenemos pruebas y dificultades que se nos presentan? ¿Para qué son esas? Para ayudarnos a acercarnos a Dios, para darnos cuenta que solo Dios puede solucionar el problema, que solo Dios puede cambiar las circunstancias, que solo Dios puede abrir la puerta, que solo Dios puede traernos al arrepentimiento. El versículo 17 es la clave. Esto le sucede a todo el que peca, que se va a arrepentir. Este es el principio del arrepentimiento. Así es de que aquellos que son enviados al exilio, si aprenden la lección y hacen lo que dice aquí, con arrepentimiento, pueden ser restaurados. Versículo 17. Vamos a leerlo. Y cuando volvió en sí mismo. Eso sucede después de un periodo de tiempo. Cuando uno empieza, se piensa, esto es grandioso, es maravilloso, todo está bien, todo va a funcionar. Porque he hecho esto y aquello y he hecho esto, otra cosa. Pero después llega el desastre. Entonces ve que todo lo que ha hecho está mal. Entonces ve que todo lo que ha hecho es pecado. Y se empieza a dar cuenta que tiene que volverse a Dios. Eso es volverse en sí mismo. Versículo 17. Y cuando volvió en sí mismo dijo, ¿cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen abundancia de paz y yo estoy muriendo de hambre? Entonces él está diciendo, bueno, yo fui estúpido, ¿cierto? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Salir del exilio, ¿verdad? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Arrepentimiento. Por eso será establecido de esta manera. Porque esto es lo que quiere Dios, arrepentimiento. Versículo 19, y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos contratados. Y se levantó y fue a su padre. Pero mientras él estaba a un largo camino, su padre lo vio y fue movido con compasión. Porque así Dios nos trata, con compasión. Él es movido con compasión y con amor y bondad cuando alguien viene al arrepentimiento. Incluso dice que los ángeles en el cielo se regocijan. Entonces esto es así es como será durante el milenio. Y su padre lo vio y fue movido con compasión y corrió y lo abrazó y lo besó ardentemente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo.
Pero el padre le dijo a sus siervos, saque una túnica, porque cuando hay arrepentimiento completo y hay completa entrega a Dios, la bendición de Dios va a venir y vendrá de una manera que será maravillosa, exactamente como esto. Entonces el padre dijo, ¿verdad? Saque la túnica, versículo 22. Saque la túnica, la mejor túnica y vístanlo. Y dele un anillo para su mano y sandalias para sus pies. Y traigan el becerro engordado y mátenlo. Y comamos y estemos felices. Ahora esto muestra que Dios se complace cuando alguien se arrepiente. Así que durante todo el milenio tendremos este tipo de operación. Las personas tendrán una oportunidad de arrepentirse. Si no lo hacen, serán colocados en un lugar de arrepentimiento para que puedan vencer. Y si no lo hacen en ese lugar, serán enviados afuera y exiliados. Y si no se arrepienten, se mueren malditos. Se mueren y son malditos. Y si se arrepienten, pueden tener una manera de vuelta. Versículo 24. Dice, porque mi hijo estaba muerto, pero está vivo de nuevo. Estaba perdido, pero es encontrado. Y comenzaron a estar alegres. Ahora entonces, al otro hijo no le gustó esto porque él siempre fue obediente. Entonces él empezó a ser autojusto y a decir, mira padre, tú nunca me has dado nada, ni siquiera un cabrito para que pueda alegrarme con mis amigos. Entonces él le dijo a su otro hijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero tu hermano ha vuelto, así que regocijémonos y estemos alegres. De aquí hay una lección para todos nosotros. Así es como será en el milenio. Ahí está Dios, está Cristo en Jerusalén, todo para establecer el gobierno en la tierra. Ahí estamos todos nosotros los hijos de Dios. Y seremos gobernadores en las ciudades, gobernadores en los países, seremos maestros, les estaremos mostrando a las personas cómo vivir. Dios va a bendecir el mundo entero, traerá a Israel de vuelta del cautiverio, restaurará a todo el mundo. Y por 1000 años habrá la mayor producción posible en traer muchos hijos a la gloria en el reino de Dios. Así es de que ese es nuestro llamamiento, hermanos. Y ese es el significado de la fiesta de tabernáculos. Tiene significado para Dios, para Cristo, para la iglesia, para el mundo y para cada individuo. Esto será algo maravilloso. Y como lo dice ahí, su descanso será glorioso. Así es de que nos vemos entonces mañana en el día 4 y, y vamos a hablar acerca de cómo vamos nosotros a juzgar. Entonces nos vemos mañana.